Presidente Uribe, muy buenos días. Doctor Fernando, muy buenos días. Me alegra mucho saludarlo. Yo he estado bastante alejado de los medios y hago esta excepción con usted, que es un luchador de todos los días. Quiero saludarlo, a todo su equipo de colaboradores, a los oyentes, y desear a todos un feliz año, algo tardíamente, pero de todo corazón. Señor presidente, según lo que dicen los del ELN, que ya se quitaron la careta y ya aceptaron la autoría de ese atentado cobarde, vil, canalla, que le quitó la vida a 20 muchachos que estudiaban para ser policías, para el oficio más digno, más amable, más significativo para la ciudadanía. Ya estos dicen que ese es el camino para abrir los diálogos de paz y que eso pasó porque no hay diálogos. De manera que el terror, camino de los diálogos a través del terror. Su punto de vista, señor presidente. Doctor Fernando, desagreguemos el tema de esta manera, creo yo. En 2010 el ELN estaba prácticamente desintegrado. La falta de políticas de seguridad y la complacencia con el terrorismo de la administración Santos llevó a este grupo a crecerse muchísimo y a volver a adquirir toda su capacidad terrorista. Y además gente de otros grupos de la FARC simplemente se han cambiado el uniforme y están en el ELN. Eso va a producir una consecuencia muy grave. Mire, como a la FARC le dieron todo, el ELN dirá que a él también le tienen que dar todo. Estarán aplicando la cláusula estrella del derecho internacional que se llama la norma del la mayor cláusula beneficiario. De la nación más favorecida. Así es. Con otro problema. Recordará usted cuando la FARC asesinó a 28 soldados en Buenos Aires, Cauca. ¿Qué pasó? Nada. Fue en pleno diálogo en La Habana. El diálogo siguió. Y hubo total impunidad. Entonces el ELN pensará que le tienen que dar impunidad. Un reto para el gobierno, una gran dificultad para el gobierno nacional. ¿Por qué? Porque esa impunidad demostró que es mala consejera, que es mal ejemplo, que es la partera de nuevas violencias, que crece grupos terroristas, que crece el cinismo frente a la ley y que además es desagradecida. Entonces aquí vamos a tener una enorme dificultad. El ELN diciendo que le tienen que dar los mismos beneficios que a la FARC y el gobierno, por supuesto, firme, diciendo que esa impunidad de ninguna manera, esa herencia nos deja santos. Después también dice el ELN, al reconocer este execrable crimen, que es un acto legítimo de guerra, pues a la luz del derecho internacional humanitario es mentira, porque estos jóvenes cadetes estaban en una situación de indefensión total. Eso es mentira, pero aquí viene lo más importante. Yo creo que el país no puede seguir siendo desorientado con esa teoría. Se los matan porque es un acto de guerra. No, que hay que respetar la vida de todos los ciudadanos y especialmente de la fuerza pública por encima de cualquier atenuante del crimen, como es ese derecho internacional humanitario. Yo creo que Colombia tiene que adquirir conciencia que a los integrantes de las Fuerzas Armadas hay que respetarlos, que la vida de todo ciudadano es sagrada y que la vida del policía, del soldado es sagrada, que le duele lo mismo a la mamá del civil muerto que a la mamá del soldado, del policía asesinado, que a la mamá del civil asesinado. Por eso nosotros vamos a insistir en un proyecto de ley que endurece muchísimo las penas contra los agresores de la fuerza pública. Eso de sacar disculpas, no, es que estamos en guerra, por eso los matamos. El país no puede aceptar eso, doctor Fernández. Hay que hacer respetar a la fuerza pública. Hay que hacer respetar a la fuerza pública, presidente, la cláusula de la nación menos favorecida. Y es que la historia es rica, la historia es, los hechos de la historia son la partera de otros acontecimientos. ¿Cómo obtuvieron el poder los nazis? A través del terror.
¿Cómo lo obtuvieron los fascistas en Italia? A través del terror. ¿Cómo lo obtuvieron los bolcheviques en Rusia? A través del terror. Eso es lo que genera el terror. ¿Qué pasó con Venezuela? A través del terror. Y mire dónde está Venezuela. Y mire dónde está Cuba. Presidente, es que la lucha contra el terror es la lucha por la supervivencia, es la lucha por la civilización. Esa fue la batalla que usted libró y una batalla que estaba ganada. Usted entregó el poder, el ELN no existía, no existía. Apenas estaba el Pablito y el no sé qué por allá refugiados en Venezuela, corriendo como gamos, perseguidos por el glorioso ejército de Colombia. ¿Dónde estaban las FARC? Estaban derrotadas. ¿Dónde estaba el narcotráfico? El narcotráfico estaba en decadencia. Presidente, hay que recordar, el camino del derecho, que fue el camino que usted transitó, es el único camino hacia la paz. El terror es el camino hacia la guerra y hacia más terror. ¿No lo ve usted así, señor presidente? Claro, doctor Fernando, usted ha traído unos ejemplos históricos bien importantes, como todas esas dictaduras se han apoyado en el terror. Yo quisiera a los oyentes de la hora de la verdad, que sean padres de familia, hacerles llegar un mensaje. Hay que hablar con los jóvenes, porque a los jóvenes les están metiendo hoy el cuento de la política, una política de seguridad es guerra. Y entonces, cuando el Estado emprende políticas de seguridad, como en su compañía la emprendimos en el gobierno, llegan unos sectores y desacreditan esas políticas diciendo que es guerra. Y es el cuento que le han echado a la juventud. Y en lo que influyó tanto el gobierno anterior de Colombia. La política de seguridad es una política legítima, necesaria. Además está conectada con la unidad nacional. Yo quiero la unidad de los colombianos, quiero hacer esta reflexión a los oyentes, a quienes sean papás y mamás que oyen la hora de la verdad, para hablar con los hijos. Mire, a mi reputación le han hecho mucho daño en los últimos años. Pero durante el gobierno nuestro salió con encuestas entre el 74 y el 84%. Eso era polarización, de ninguna manera. Un gobierno que tiene un 74, un 80% de apoyo, es un gobierno que ha logrado crear una gran unidad de la nación. La unidad de la nación no es el discurso etéreo de paz con el que nos engañó Santos 8 años. La unidad de la nación es que haya unas políticas que finalmente sean aprobadas por las grandes mayorías nacionales, por el beneficio que generen para las mayorías nacionales. Por eso yo les quiero pedir a los padres de familia de la hora de la verdad que hablen con los hijos, para quitarle a la juventud ese malentendido, esa equivocación a la cual la han inducido, de que las políticas de seguridad, la derrota del terrorismo son guerras. Eso ese esfuerzo pedagógico hay que hacerlo. Y entonces aquí creen que la unidad nacional es hablar de paz con el terrorismo y que pedir una política de seguridad es polarizar al país. Por eso, sin ninguna jactancia, ya a esta edad de la vida y con tanta infamia en contra, pues a uno se le quita cualquier residuo de vanidad. Yo creo que el ejemplo de lo que fue ese gobierno que usted, un colaborador tan importante, tan líder, muestra que son las buenas políticas, que en ese momento también era la política de seguridad democrática, las que crean la unidad nacional. La unidad nacional no se crea con ese cuento de que vamos todos por la paz, vamos a apoyar los diálogos con el ELN, no importa que mataron nuestros policías, insistamos en la paz. No, eso lo que muestra es unas tendencias ideológicas en favor del terrorismo que engañan a muchos sectores nacionales y que nos pretenden seguir engañando con una falsa paz. Señor presidente, vale la pena hacer también un pequeño recuerdo. Cuando usted llegó a la presidencia de la República, en cerca de 200 municipios de Colombia no había un solo policía. Esos municipios estaban en manos o del terror de la guerrilla o del terror de los paramilitares, que eran una y la misma cosa, terror del narcotráfico. ¿Qué hizo usted para civilizar el país? ¿Qué hizo para tranquilizarlo?
llevar policías a más de 170 municipios del país que no los tenían. Porque los municipios, los policías, presidente, son la paz, los policías son el orden, son la autoridad tranquila, son la vida serena para los colombianos. Recuérdele a los colombianos que usted, a quien llaman el guerrerista, fue el que llenó el país de policía para la paz. Así es, doctor Fernando. Recuerde que nosotros nos posesionamos el miércoles 7 de agosto de 2002. El jueves en la madrugada estuvimos en Valledupar empezando la política de seguridad democrática, empezando la política de seguridad en las carreteras. Y ese día salió la primera caravana de Valledupar a Santa Marta, esa ciudad, como muchas ciudades colombianas. Y yo comprendo que los jóvenes no tengan que saberlo, porque además los jóvenes o no habían nacido eran unos bebecitos. Y después, y aún y yo creo que el gobierno nuestro, con mis errores y defectos humanos, le hizo bien a Colombia. Pero después, el gobierno Juan Manuel Santos, con ese daño que hizo, ¿qué se va a acordar la gente de que nosotros hicimos bien? Lo mira uno es por lo que está viendo en Colombia. ¿Qué le va a decir uno? Bueno, es que el gobierno de Uribe fue bueno. Y mire la situación que nos dejó Juan Manuel Santos tan difícil. ¿Qué le importa a un joven eso? Pero ese día en Valledupar lanzamos, 8 de agosto de 2002, esa política de recuperar la seguridad en las carreteras. Díganle, papás y mamás, a los jóvenes, imagínense lo que era el país. Unos colombianos secuestrados, la economía secuestrada, no se podían mover por las carreteras de la patria. Era una cosa muy difícil. Y en la tarde usted y yo llegamos a Florencia. Todos los alcaldes del Caquetá estaban en la brigada porque no podían oficiar en sus municipios. En esa situación había alrededor de 500 alcaldes colombianos. Nosotros nos propusimos protegerlos a todos. Lo hicimos durante los 8 años de gobierno. ¿Cómo? ¿Y por cuál idea? El respeto al ciudadano, el respeto a la democracia. Nosotros protegimos a todos los alcaldes de Colombia sin considerar el origen político de su elección. Eso es totalmente democrático. No era una protección sesgada. Protejan a este porque es amigo y a este que es crítico no lo protejan. Era una protección para todos. Mis más acérrimos críticos tuvieron la misma protección que yo tuve, doctor Fernández. Entonces, entonces eso era guerra. Y eso es lo que dije, ¿no? Es que Uribe, guerrerista, fascista, paramilitar. Por Dios, yo creo que fue una política sana para Colombia. Lo grave es decir, no, eso es guerra, necesitamos hacer la paz. Y en nombre de la paz, entregarle el país al terrorismo. Es muy grave. Y es la nefasta herencia que recibió el nuevo gobierno. Dios quiera que el presidente Duque la pueda superar. Presidente Uribe, esto es eminentemente simbólico. Aquí hay muchos mensajes. El ataque a la policía, ¿por qué? Porque la policía es el orden, la seguridad para todos. Cumpliendo sus instrucciones, yo me reunía con los alcaldes en las gobernaciones de los departamentos, en las brigadas, donde estaban refugiados, perdidos. Nunca le pregunté a un alcalde si era liberal o conservador o izquierdista. Nunca, jamás. ¿Usted cuánta policía necesita para estar tranquilo, para llevar el orden, para que la gente viva en paz en ese municipio? Y eso fue lo que se logró. Y por eso usted dice que lo han vilipendiado mucho. Eso es verdad. Pero vaya al corazón de los colombianos. Vaya, usted sabe cómo lo quieren, cómo lo admiran, cómo lo recuerdan. Porque la gente no ha podido olvidar que no tenía paz y que la tuvo, que no había policía y que la policía llegó, que no podía ir al campo y volvió al campo, que no podía ir por una carretera. Aquí en Bogotá, presidente, no se podía pasar de Andrés Carne de Res y se podía ir a Andrés Carne de Res. En Bucaramanga no se podía pasar del aeropuerto. En Medellín, recuerde usted que Medellín era una ciudad sitiada. En Cali, en todas partes era lo mismo. Usted le devolvió la paz a Colombia, la tranquilidad a Colombia, y por eso tenía el 80% de favorabilidad. Un país que no olvida, un país que volvió a crecer económicamente,
porque, presidente, no se ha medido el efecto que esto produce sobre la economía colombiana. Yo tengo mucho temor de cuáles vayan a ser las cifras sobre inversión, de cuáles vayan a ser las cifras que demuestren cómo el terrorismo es el que espanta todas las posibilidades de la inversión, todas las posibilidades del desarrollo. Ese es un tema que no se ha analizado, presidente. El terror es el camino para el empobrecimiento. Piense si no en lo que pasa en Venezuela. Por eso hemos dicho, doctor Fernando, que la seguridad es una fuente de recursos y es un valor democrático. Eso nos permitió a nosotros integrar 3 políticas que coloquialmente llamábamos los 3 huevitos: la seguridad democrática para todos los colombianos, la política de confianza, de inversión y la política social. Yo quiero decirle a los papás y a las mamás de la hora de la verdad lo siguiente. Yo tuve una conversación con el presidente Chávez por allá en 2003 en Santa Marta. Él era un caribeño cálido, pero siempre tenía por allá en el fondo del alma ese odio que contra la democracia y contra la empresa privada le inoculó Castro. Era su gran mentor y su inspirador. Y él ese día en un rasgo de amabilidad me dijo: Uribe, llévame al aeropuerto. Yo le pedí a los muchachos de la presidencia que me permitieran ahí conducir un vehículo y le dije al presidente Chávez que abordara de pasajero. Le dije a Carolina Barco, que era canciller: monta hacia atrás para que seas testigo de este diálogo. Y el presidente me dijo: ¿qué opinas de mi política social? Dije: presidente, yo creo que es buena, las misiones tienen razón de ser. Es un pueblo, Venezuela es un país muy rico, que no debería tener pobreza, pero no las conozco en detalle. Siguió la conversación y en algún momento le dije: ¿le puedo hacer un comentario? Y me dijo: claro, Uribe, claro. Como decía él, yo le dije: presidente, si usted quiere avanzar con sus políticas sociales, no maltrate la inversión privada, promuévala. Y me contestó que no se necesitaba, que Fidel, como él se refería al dictador de Cuba, le había dicho que América Latina necesitaba un socialismo con petróleo, que señalaba Venezuela. Le dije: no te alcanza. Yo quiero decirle a los papás y a las mamás de Colombia que oyen la hora de la verdad, que concienticemos mucho a la nueva generación sobre la necesidad de llevar de la mano las políticas de promoción de inversiones con las políticas sociales. Pretender políticas sociales sin inversión es imposible. El discurso social de Venezuela ha sido el discurso que ha prevalecido a lo largo de los años de esa dictadura. Y sin embargo es una tragedia el mayor empobrecimiento del pueblo venezolano. Eso es una tragedia, doctor Fernando. Entonces, la única manera de poder hacer política social es con un gran crecimiento de la empresa privada. Y eso también necesita orden y autoridad. Yo confío en una decisión de autoridad y de orden de este gobierno le dé a la inversión la suficiente tranquilidad y la inversión pueda decir: bueno, allá heredaron un problema de orden público muy grave, pero lo están enfrentando, y que eso genere confianza en la inversión. Anoche oíamos al ministro Guillermo Botero, tal vez en RCN Televisión. Yo creo que el gobierno uno lo ve haciendo unos esfuerzos en unas partes del país, que una pudra en tal parte, que una fuerza de tarea del ejército en tal parte, que un grupo de la policía en tal otra. A mí me parece bien importante, pero eso necesita que los colombianos nos comprometamos y ayudemos, que ayudemos como cooperantes de las Fuerzas Armadas. Yo creo que debemos registrarnos todos los que podamos como cooperantes, para que a través de un teléfono celular informemos cuando tengamos conocimiento de un delito, cuando tengamos conocimiento de un delincuente, cuando tengamos conocimiento de que se prepara algo dañino contra la sociedad. El tema de informantes es muy importante. Y yo lo digo también dirigiéndome a los papás y a las mamás oyentes de la hora de la verdad. ¿Por qué? Porque a los muchachos les dicen: no, eso no se puede.
Eso es fascismo, eso es paramilitarismo. Mentira. Eso es la expresión de un deber de solidaridad. Y yo coopero con las Fuerzas Armadas para que las Fuerzas Armadas sean más eficaces en la protección de todos los ciudadanos. Yo estoy siendo solidario con mis compatriotas. Cooperar con las Fuerzas Armadas es una expresión de solidaridad en procura de ese bien general, de ese bien superior, que es la seguridad. Y entonces el gobierno Santos desmontó 4.600.000 cooperantes que nosotros teníamos. Sobre ello no hubo quejas, doctor Fernández. Yo creo que las Fuerzas Armadas solas, en cooperación ciudadana, nada hacen. De Caucasia, Antioquia, pusieron ese nuevo grupo de las Fuerzas Armadas y pasan por el comercio, les dan cafecitos, los saludan, van a una finca, una fabriquita, en una finca les matan una gallina, etcétera. Pero si la ciudadanía no está sensibilizada a ser cooperante y no da información, y las Fuerzas Armadas no reaccionan a esa información, es imposible recuperar el orden. Por eso quiero hacer ese llamado, que todos nos inscribamos. El ministro Botero hablaba de unas cosas así como redes cívicas, yo lo entendí como redes de cooperantes. Todos nos inscribamos. Entonces, ahí mismo, sí, sale un sector a decirnos, no, que guerreristas, que fascistas, que falsos positivos, nada. Es cooperación solidaria con las Fuerzas Armadas. Yo quiero hacer ese llamado a las Fuerzas Armadas solas, sin una ciudadanía que les coopere, no alcanzan a ser eficaces, doctor Fernández. Por eso mi llamado, muy al oído de los papás y las mamás oyentes de la hora de la verdad. Presidente, este es el momento crítico en la historia del país. Este es el momento en que hay que aprovechar. El país se unió ayer todo entero en contra del terror. Los movimientos políticos, excepciones hechas de algunos amigos directos de las FARC, todos los partidos políticos se manifestaron en contra del terrorismo. La vida es sagrada, decían unos opositores al gobierno, la vida es sagrada, qué bien lo dicen. La vida es sagrada. La vida de cualquier colombiano hay que respetarla porque cualquier colombiano es hijo de Dios y tiene una condición especialísima que no la paga toda el oro del mundo. Presidente, este es el momento crítico. Usted es la figura saliente del Congreso de la República y esta oportunidad no se puede perder. La oportunidad para hacer la paz, la oportunidad para el desarrollo económico, que es el nombre real de la paz. Que no se olvide lo que dijo el pontífice. El desarrollo económico es el nuevo nombre de la paz y el desarrollo económico no se hace sino combatiendo el terrorismo y sustituyendo todas las formas de violencia por las expresiones democráticas en las urnas. Señor presidente, más que nunca tenemos confianza en usted y en lo que usted es capaz de hacer. Doctor Fernando, muchas gracias. Quería finalmente, agradeciendo su generosidad, un comentario. El país debe tener conciencia de que a esos acuerdos de La Habana están incorporados a la Constitución, hay que hacerle reforma. Yo soy muy pesimista sobre la extradición. Leyendo ese acuerdo, me parece que a la FARC la blindaron para no extraditarlo, no solamente por delitos anteriores al día que firmaron esos acuerdos, sino también por delitos posteriores. ¿Por qué? Porque el acuerdo, ese acto legislativo 01 del 17, en el artículo 19 dice que si el delito es posterior a la firma del acuerdo o continuó posterior a esa firma, la persona debe ser remitida a la justicia ordinaria para ser juzgada en Colombia con la posibilidad de extradición. Si yo fuera magistrado de la Corte Constitucional, diría, hombre, la orden es juzgarlo en Colombia, la extradición es una mera posibilidad. Entonces, la orden de juzgarlo en Colombia es clarísima, categórica. La extradición ahí es un simbolismo inaplicable. Yo creo que por lo menos hay que hacer una reforma que diga, bueno, se acepta que no hay extradición por delitos anteriores, a ojos sacados no hay tanta luz que valga, pero para lo posterior hay que extraditar. Y lo otro, yo creo que
hay que evitar esos excesos. Por ejemplo, yo confío que quisiera confiar que prevalezca que se imponga la sensatez jurídica en la JEP, que también hay que hacerle una reforma. ¿Qué es esto, doctor Fernández? La extradición es sobre todo un acuerdo político entre países que se tienen mutua confianza. Entonces, ¿por qué hay que pedirle al país requirente, que es Estados Unidos, todas las pruebas sobre el señor Santrich? ¿Cómo le vamos a pedir que requiere al señor Santrich que destape todas las pruebas que las van a destapar en el juicio? Lo único que hay que pedirle, ya que hay confianza entre los dos países, es, hombre, certifique la fecha del delito y la naturaleza del delito para saber que es extraditable. Pero no vamos con lo que hay heredado de Santos. Yo veo muy difícil la extradición y creo que me ha apartado de tantas jurisprudencias de la Corte Constitucional que aquí hay un problema que no es de la Corte Constitucional, es de los acuerdos. Y le crearon a la Corte Constitucional un obstáculo para poder, por ejemplo, facilitar la extradición. Y creo que hay que hacer otra reforma, muy claramente, que los responsables de delitos atroces no puedan ir al Congreso, ya que les dieron esas curules, y se quiere que las mantengan, pero en cabeza de personas que no sean responsables de delitos atroces, doctor Fernando. A mí me preocupa mucho todo esto y lo del narcotráfico. Yo en una conversación con el ministro Botero me atreví a decirle, aceleren la fumigación, ministro. Ese problema no da espera. Los colombianos reclaman, uno con más de 200.000 hectáreas de coca, no hay país que pueda recuperar el orden público. Ojalá rápidamente la Corte Constitucional le permita al gobierno reiniciar el programa de fumigación aérea. Hay que enfrentar esos cultivos con toda y decirle a las nuevas generaciones, la tolerancia de esos cultivos es la tolerancia del terror. La tolerancia de esos cultivos es la tolerancia de la destrucción ecológica. Miren, la tala de bosques en Colombia se volvió a tomar toda la velocidad. Ese daño al medio ambiente. ¿Por qué? Para sembrar coca. O lo del ELN, que muchos ambientalistas han visto en el ELN una doctrina ambientalista. ¿Cuál doctrina ambientalista? Ayer volvieron a dañar el oleoducto y a producir un gran derrame, un ecocidio. Esos son delitos contra el medio ambiente. No quería desaprovechar la oportunidad sin hacer esos comentarios, doctor Fernando, sobre la extradición, sobre la necesidad de las fumigaciones y el tema sobre la necesidad de que no haya personas responsables de delitos atroces en representación de estos grupos en el Congreso. Y otro, doctor Fernando, hay unas normas, por ejemplo, sobre los niños, etcétera, que va a haber que reformar. Yo creo que el país se tiene que preparar para eso y se necesita también buscar unas mayorías en el Congreso, porque nosotros somos la bancada de gobierno, pero a la hora de la verdad no tenemos mayorías. Hay que buscar unas mayorías en el Congreso para hacer este tipo de reformas. Y sobre la extinción de dominio para quitarles el dinero, para quitarles los bienes a esos bandidos. La extinción de dominio que diseñamos con las instrucciones suyas, que fue eficaz, que se practicaba en 8 o 10 meses de un proceso íntegro, la han convertido en un galimatías que en última significa que los bandidos siguen con los bienes en su poder. Extinción de dominio express, anunció el presidente Duque en su campaña 1000 veces, que aparezca, presidente. Qué refrescante para el país oír su voz. Qué manera de iluminar el futuro en estos momentos de crisis, de confusión y de dolor. Presidente Uribe, no sabe cuánto agradecemos su presencia, sabemos de sus ocupaciones, pero por Dios, presidente, no se silencie y tenga la seguridad de que los colombianos en su inmensa mayoría está con usted y deje que los perros le ladren a la luna. Muy agradecido, doctor Fernando. Mi saludo a todo su equipo. Un saludo con mucho cariño a William Calderón, a Demar, a todos allá y a los oyentes. Muchas gracias y buen día.